qué este panel y por qué en la universidad. Creo que el encuentro fue posible justamente porque lo pensamos como una construcción colectiva. Y esa construcción colectiva, tal como lo mencionaba recién el decano de la Escuela Ideales, es una construcción que compromete e involucra a la universidad y sus diferentes áreas y espacios, como bien recién decíamos, docentes, no docentes, estudiantes, sus áreas de extensión, es decir, donde la universidad se articula con el territorio. Por eso este encuentro tiene una feria de economía popular, solidaria y feminista que va a funcionar los 2 primeros días y que ya la van a poder ver abajo del edificio de sociales en la salida. Pero también la pensamos articulada con organizaciones. Por eso cuando nos preguntaban, bueno, ¿quién convoca al encuentro? El encuentro lo convoca una red articulada con Alia Ayala, que justamente viene hace años dialogando, construyendo, encontrándose en espacios, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que en el programa van a poder conocer distintos espacios colectivos, grupos que vienen haciendo y pensando en torno a la economía feminista. Y en ese camino, digamos, teníamos que construir una comisión, digamos, una comisión de Buenos Aires, que es como una especie de, como la plurinacional, ¿no? En este caso nos tocaba acá en Buenos Aires. Y yo, en esa construcción, sentíamos que tenía que estar entramada con otras universidades y con otros espacios. Entonces la Comisión de Buenos Aires terminó siendo una comisión logística, organizativa, que refleja el escenario de la Escuela de Ideales y de la UNSAM, pero también el afuera, digamos, otros espacios con los que dialogamos. Yo, por eso es que quería agradecer especialmente a mis compañeras de la Comisión de Buenos Aires, a Alberta Bottini de la Universidad Nacional de Quilmes, a Rosa Joy, que estuvo también con ella en la Comisión de la Feria, a Doro Liz, de la Cooperativa Madre Selva, a Sofía Malaya Herrera, que es estudiante aquí de la universidad, a Cristina y al equipo de Ecofeministas que nos acompañaron desde el minuto 0 y estuvieron ahí, y a mis compañeras de Ideales, Mariana Álvarez Ros, Brenda Focás, Joana, a Yanni del Centro, a Martín Ormes, porque son mis compañeros y compañeras de trabajo y tuvieron, sobre todo a Nahuel y a Carol, y que estuvieron al pie del cañón para armar esto. ¿Y por qué lo hicimos en la universidad? Porque la universidad es una usina de pensamiento crítico. Y la universidad también habla de que justamente somos quienes formamos parte de la universidad. Y cuando pensaba los paralelismos entre por qué atacan tanto a la universidad pública y por qué atacan tanto a los feminismos críticos. Bueno, porque justamente los feminismos críticos y la universidad pública son espacios donde lo que aflora justamente es el debate, el intercambio de ideas, la construcción de pensamiento crítico, la crítica en términos de escuchar a la otra, de respeto, de dialogar. Y eso también es justamente una de las cosas que más está molestando actualmente, el disentir, los matices, en encontrar las diferencias, en construir a pesar de las diferencias. Entonces, feminismo y universidad crítica hoy están seriamente bajo ataque, porque justamente son espacios que también son espacios de optimismo, para pensar otros horizontes posibles. Y esos horizontes posibles justamente son venir todos los días a estudiar, querer formarse, querer terminar una carrera, querer estudiar, querer construir con otras y otros, querer armar una feria y construir con el cooperativismo y la economía solidaria. Ese optimismo que nos moviliza y nos lleva a construir todos los días, a veces desde cero y a veces en escenarios muy críticos, bueno, es una de las razones por las cuales elegimos encontrarnos aquí. Y una de las cosas que pensábamos era, la economía feminista viene de larga data construyendo y dialogando, es un campo que no ha tenido fronteras, ha traspasado el Atlántico, han dialogado al interior de Ayala, recorrieron
digamos, de alguna manera, este ir y venir, este tráfico de teorías y de diálogos, y por eso pensábamos este panel de apertura como esa reconstrucción, esa genealogía, ¿no? Para compañeras que hoy están aquí, que vienen leyendo, que vienen haciendo economía, que justamente se acercan por ahí por primera vez a la economía feminista, o que vienen ya debatiendo con herramientas como, por ejemplo, nociones que fueron fundantes para nuestros escenarios de debate y de construcción. Yo crecí en la economía feminista eurocéntrica en la manera en que Cano lo describe, ¿no? Una colonialidad del saber, ¿no? Puentes que se han hecho en Europa, todas las universidades, todas. Así yo conozco, sobre todo Facultad de Economía, tienen los mismos programas, las mismas historias que en Europa. Entonces, el pensamiento de ya conquistado, colonizado, el pensamiento de aquí, con los puentes, cuántos estudiantes van a hacer maestría o lo que sea en Europa, cuántos vienen, cuántos profesores vienen, ¿no? Con lo cual, ese eurocentrismo también se da en las universidades de la ciudad. Bien, entonces, bueno, voy a comenzar diciendo que la economía feminista, como tal, primeras discusiones ya más teóricas, comienzan a mediados del XIX, aunque es posible que haya habido algo antes que no conocemos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he conocido en la escuela campesina, he conocido, por ejemplo, un poema de una mujer que habla ya de, bueno, está diciendo todo lo que no soporta ya del trabajo doméstico, que era de escribir poesía, etc. Siglo VI antes de Cristo, ¿no? Con lo cual yo cuando se lo digo a mis alumnos digo, pero vamos, nos deprimamos, o sea, podemos seguir, ¿no? Después de tantos siglos, ¿no? Bien. A partir de ahí, el siglo XVIII, ya empiezan a haber, bueno, hay muchas luchas, ya sabemos, ¿no? Luchas obreras, etcétera, que están en la calle, y pasamos un momento. Pero las primeras ya, digamos, más teoría, empiezan a mediados del siglo XIX. Y no por casualidad coincide con la primera ola del feminismo. Y esto estoy hablando de Europa porque es donde ellos lo están haciendo o han nacido ya en el siglo XIX el capitalismo. Aquí en América Yala, pues ya en el siglo XVIII y XIX las preocupaciones son otras, ¿no? Bien, entonces esa primera, digamos ya primera parte más teórica de la economía feminista, que no se llama así, por supuesto, son mujeres que están discutiendo con los grandes clásicos de economía, ¿no? Especialmente clásicos del siglo XIX, y ellos están debatiendo con ellos precisamente por la ceguera patriarcal histórica que están desarrollando. Porque eran hombres bastante más sensatos que los actuales, creo. Eran hombres que eran muy estudiosos, claro, clase media alta, por llamarlo de alguna manera, que no podían dedicarse a estudiar. Y ellas también, porque si no, ni siquiera sabían leer ni escribir, ¿no? Por eso no tenían ese derecho. Bueno, con lo cual, ellas están discutiendo, porque hay artículos muy bonitos, que no voy a entrar en ellos, no tenemos tiempo, pero muy bonitos de cómo están debatiendo con ellos, ¿no? Ellos, por ejemplo, ellas estaban peleando por el derecho a salir al mercado. Y entonces, a ver, una cosa muy clasista, porque las mujeres obreras estaban de acuerdo. Pero entonces ellos les decían, ¿y para qué quieren salir a trabajar? Y yo decía, vaya pregunta, ¿no? Para mantenernos nosotros y nuestros hijos, vaya tontería que me estás preguntando. Y así hay muchas cosas bonitas e interesantes de lo que escriben estas mujeres. A partir de ahí, yo diría, después ya saltamos, por decirlo así, a mediados del siglo XX. ¿Y por qué saltamos? Porque la primera mitad del siglo XX Europa está muy belicista, es decir, son las dos guerras mundiales, la Revolución Rusa, etc. Por eso tiene medio siglo movido Europa y
se ralentizan todas las discusiones más históricas. Pero ya a mediados del siglo XX, ya la guerra había terminado, y entonces vuelve a surgir con fuerza pensamiento marxista, pensamiento feminista. Y hay aquí discusiones interesantes. Dentro del feminismo en ese momento ya surge la palabra, el concepto de género y de patriarcado. El concepto de patriarcado seguimos usándolo, se va dando un poco más de contenido, pero se sigue usando y me parece bien. En cambio, el género ha sucedido transformaciones importantes. O sea, en ese momento, había salido el libro de la Simone de Beauvoir, ¿no? En ese momento, la palabra género es muy potente, ¿no? Porque permite entrar en muchos más debates. Y claro, eso ha ido, digamos, cambiando de sentido, ha perdido la potencialidad, se institucionaliza muchísimo y, por tanto, bueno, hoy se usa mucho menos. Yo creo que hay una cosa vaga, difusa, de cuando se usa o no el género, ¿no? Y ya cuando empezamos a hablar de feminismo ya dejamos, bueno, muchas dejamos o gran parte. Bien, en esos 2 años también, mediados del 60, 70, hay la crítica importante, fuerte a la teoría económica dominante. No voy a entrar, que la mayoría ya conocen. Solo voy a nombrar un elemento que todas ya lo conocemos, a este famoso homo económico, pero lo nombro por una sola elemento. Todos sabemos que un egoísta de primera y que nunca ha cuidado a nadie, nadie lo cuida a él, que siempre está joven, sano, manejándose en los mercados, etc. El señor repelente que tenemos. Pero yo creo que lo más importante de esa figura que se usa en economía es que este hombre, las características que tiene, ha hecho que se cree como, se legitime la humanidad, digamos, como personas egoístas, que es lo que tenemos. Entonces, como personas egoístas, como personas que solo se manejan por razón, ya se ha creado la ciencia que se admite el pensamiento lógico, ¿no? Entonces, a todos nos incluye en este gen del egoísmo, parece, y en esta situación de que la humanidad es egoísta y solo vale el pensamiento racional. Y todos los otros pensamientos, todos los otros saberes quedan muy marginados, ¿no? Y hay un desprecio a toda la cosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante porque yo creo que usamos todo tipo de saber, ¿no? Experiencias populares, saberes antiguos, etc. Bueno, a partir de ahí, sigo la historia, voy nombrando hitos que me parecen clave, porque no hay más tiempo. Ahí ya surge el debate sobre la noción de trabajo, ¿no? ¿Qué es trabajo? Y es curioso porque ahora hemos llegado al siglo XXI y yo creo que si hiciéramos una pequeña encuesta por ahí de qué es trabajo, tendríamos respuestas diferentes, ¿no? Una actividad que la hemos hecho desde que nos pusimos en los pies, ¿no? Y los animalitos también lo hacen. Entonces hay que trabajar, hay que hacer algún tipo de actividad para poder seguir. Yo creo que los únicos que hoy tienen una respuesta clara son nuestros estudiantes de economía, que ya te dirán que la actividad es intercambio por dinero, ¿no? Eso ellos lo tienen claro, pero estaríamos muchas otras definiciones de trabajo. Bien, aquí surge lo que se llamó el debate del trabajo doméstico, que fue un debate marxista-feminista, y este debate fue muy academicista, teórico, muy duro, ¿no? No se llegó a ningún acuerdo, porque los marxistas seguían con los conceptos de Carlos Marx, que interpretaban por otro lado, y no digo que no los despreciaran, ¿no? Yo creo que hay algunos que son interesantes, podemos ampliar. Total, que yo creo que ese debate para la economía feminista, para lo que nos sirvió mucho fue, en todos los debates que hubo, fueron saliendo como nuevas preguntas, ¿no? Entonces, como que nos abrió muchos caminos para continuar por otros caminos, por otros debates. A partir de ahí, se
trabajando y empieza a usarse el esquema producción-reproducción. Es decir, todo el debate de la anterior era que había dos tipos de trabajo, ¿no? Y entonces el sistema funcionaba con dos tipos de trabajo separados, producción y reproducción. Bien, este tema yo todavía lo encuentro por ahí y a mí no me gusta. No me gusta porque Carlos Kahneman ya nos había explicado que cuando hablamos de dicotomía nunca es neutro la clasificación de esa dicotomía. Siempre hay una que es la dominante y la otra que es la dominada. Entonces eso queda muy en el inconsciente. Y entonces en este caso, si hablamos de producción-reproducción, claro, producción sigue siendo el centro porque se entiende que se produce solo para el mercado, y reproducción son todos los cuidados y todo lo que hacemos en el hogar. Que además eso es falso, porque en el hogar también producimos y a veces hay cuidados de mercado, es un solo proceso. Y la palabra producción cada vez lo usamos menos, porque los ecologistas ya nos han dicho que no producimos nada, nada es bien. Nosotros miramos hacia alrededor, todo el plástico viene del petróleo, toda la madera viene de los árboles, todo el hierro viene de la tierra, etc. Todo viene de la naturaleza. Y entonces, en ese proceso, lo que hacemos es transformar, y en esa transformación destruimos, por lo cual producimos o no producimos nada, ¿no? Entonces, cada vez intentamos usar menos esa palabra, pero tampoco hay otra más o menos que diga. Pero bueno, entonces, a partir de aquí, hablando de trabajo doméstico, que era planchar, lavar y cocinar, etc., de repente empezamos a ver que había muchos elementos subjetivos ahí, de emociones. Entonces surge el término de trabajo de cuidados, o cuidados que no es una buena traducción del que surge en Inglaterra, pero es la que tenemos y ya está muy generalizada, no la vamos a cambiar. Y con esto surgió este lema, que todavía sigue siendo útil y válido, que a mí me parece estupendo, son cuatro palabras de lo personal y político. Claro, todo esto que estaba sucediendo en los hogares se marginaba porque era personal, era político, era familiar. Eso la economía no le tocaba, ¿no? La economía estaba aquí y todo lo demás estaba por acá. Entonces, lo personal es político, sacar los cuidados al mercado, sacar la violencia al mercado, etc., al mundo público político, y que se discuta ahí. Pero algo hemos logrado. Pero fijémonos, por ejemplo, que el trabajo de mercado se discute, sus normas se discuten en los congresos, en los diputados, o sea, se discute, por ejemplo, la jornada laboral, ¿no? Si son 44, 40, lo que sea. Se discute el salario mínimo, etc. En el trabajo doméstico de cuidado no se discute nada, ¿no? Si es más o menos jardines, si esto va, pero la presión que estamos haciendo, si no, nada. Es decir, todavía queda mucho que se sigue considerando personal, ¿no? La violencia empieza a salir, pero también se sigue sufriendo muchísima violencia en los hogares. Bien. Claro, con todo este tiempo que ya se está trabajando, pues empiezan a surgir distintas economías feministas. Voy a hablar muy rápidamente de dos. Porque alguien dice entonces, porque se discute mucho y se separa mucho, no es eso. O sea, el tema es que cuando un pensamiento llega a ser pensamiento único, ahí perdió toda su potencialidad, ya está fijo, todos tenemos que estar ahí, ¿no? Es que el drama de muchos partidos. Pero cuando no es pensamiento único, sigue con mucha fuerza, sigue con debate, sigue pensando cosas, ¿no? Pero claro, hay algunos principios que empiezan a ser diferentes de lo que pasa en toda la humanidad. Entonces solo voy a nombrar rápidamente a la gran diferencia que ha habido entre género y economía feminista, si quieren, de la ruptura, ¿no? Yo creo que todas las que estamos aquí, más o menos, nos identificamos en esta, ¿no? Entonces, género y economía, básicamente, lo digo muy rápido, habría que hablar un poco más, es muy institucional y busca, plantea la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Claro, una igualdad que, por una parte, personalmente creo que no queremos ser iguales a los hombres, ¿no? O sea, no nos gustan ni sus principios, ni sus formas, ni su patriarcado, ni su violencia, nada. Pero, en el fondo,
es una institucionalidad que persigue eso, pero sin entrar a discutir el modelo completo, el sistema completo, ¿no? Con todas las enormes desigualdades que hay. Y por tanto es imposible, o sea, ya por definición, es imposible lograr esa igualdad, digamos, en el patriarcado, que se elimine el patriarcado, pero que sigan existiendo las otras desigualdades. Eso no tiene sentido, o sea, eso no se va a lograr nunca, ¿no? Están todas ya tan entrelazadas en un solo sistema. Por tanto, bueno, es mantener el sistema, pero con un poco mayor igualdad. La economía feminista, ya Verónica Encargado dijo en una frase en el título, ¿no?, del libro, dice que es el feminismo, el deseo de cambiarlo todo, ¿no? Viene siendo eso, o sea, no sabemos que no podemos cambiar lo que nos interesa cambiar, que es cambiarlo todo sin cambiar el sistema. Es decir, que se rompa absolutamente todas las desigualdades, ¿no? Y ahí en este caso, bueno, ya también conocen, creo que María fue la que la puse la primera vez en un escrito de Donna Haraway, cuando él empieza a estudiar todas las desigualdades que hay. Entonces fue cuando dijo, uff, qué cosa más escandalosa, ¿no? O sea, todas las desigualdades que hay. Entonces ahí, ella, claro, la economía feminista, esta ruptura, somos anticapitalistas, antipatriarcales, anticolonialistas, respetuosas, ecologistas, respetuosas con la naturaleza. Cada una de estos ejes te da una desigualdad. Y entonces no es lo mismo hablar de una cosa que hablar de todo. Están tan entrelazadas, entonces esta es la cosa escandalosa, ¿no? Bueno. Bueno, voy saltando cosas porque si no, no terminamos. Bueno, a partir de ahí empiezan a haber estudios muy específicos sobre un nombre de una versión muy importante. Una que fue la crítica a los indicadores económicos. Yo creo que ya habían muy criticados todos, o sea, en particular su estrella del indicador económico, que es el Producto Interior Bruto, que todo se mide en los indicadores. Entonces, si crecemos al 2%, malo, al 5%, ¿no? Vamos bien. Pero ese, primero, no mide todos los trabajos que pasan por el mercado, pero además está destruyendo una cantidad de cosas, de crecimiento, que estamos absolutamente en contra, pero que además son mentiras. Tal economía es mentira, son falsos. Pero bueno, esto para decirlo también las encuestas de empleo, todo. O sea, si uno analiza bien los indicadores, no nos indican lo que quieren indicar. Y después el otro elemento que también se empezó a trabajar mucho fue el tiempo, ¿no? Que significa el tiempo, pero sobre todo a medir el tiempo. Y esto en el hogar es absolutamente imposible. Se siguen haciendo las encuestas de uso del tiempo. Yo creo que con un par de encuestas que nos dé aproximadamente cuáles son los tiempos, tampoco cambian tanto. O sea, que cambiamos definitivamente, o van a ser, o van más, o van menos. Pero la idea era mostrar esa enorme desigualdad, que con eso yo creo que no tiene más razón de ser. Bien. Y finalmente, recordemos, y esto que no se nos olvide nunca, que las mujeres somos muy diversas, ¿no? Esta es una de las críticas que se empezó a hacer aquí hace un tiempo hacia la economía feminista europea, porque hablamos de las mujeres como si fuéramos todas iguales, ¿no? Entonces, hablemos de conocimientos situados, de economía. Hablamos. Y esto tiene que ver mucho con todo el libro de los trabajos, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, si una sociedad es racista, el trabajo, no, pero puede empezar al revés. Si es capitalista, si es patriarcal, primero mejor, el trabajo doméstico, de cuidado, etc., lo harán las mujeres. Si además es capitalista, lo harán las mujeres más pobres. Y si además es machista, lo harán las mujeres más pobres, no blancas. Entonces vamos bajando por la categoría social que nos ha enseñado esta sociedad para saber quién va a ser los trabajos que tienen menos valor, que están más peor pagados, etcétera, etcétera, y que además son los más necesarios, ¿no? Pero los valores son esos. Y aquí solo voy a citar a Marta Nussbaum, porque me parece que es una frase que tiene un sentido profundo. Solo en sociedades donde los trabajos de cuidado no estén determinados por sexo, género, raza o cualquier otra categoría social,
solo entonces esa sociedad puede hablar de justicia social. Es decir, podemos medir la justicia social según cómo estén repartidos los trabajos de cuidado. Si realmente no están determinados ni por raza, etcétera, etcétera, esa sociedad en su momento puede hablar de justicia social. Entonces, este me pareció un muy buen indicador para hablar de justicia social. Bien, entonces ahora solo voy a nombrar lo último. ¿Qué pasa aquí? Lo siento. Entonces, lo último, ya un tiempo ya más hacia acá, hay un entronque entre el feminismo y el ecologismo, y después se empieza a llamar ecofeminismo, pero la palabra ecofeminismo me usarla porque tiene como definiciones distintas aquí en Europa, en Ambiayana, ¿no? Yo creo que esto es más, creo que tampoco ahora allá, pero es más como ecología política, ¿no? Estudiar el cambio climático, todas estas cosas. En Ambiayana es más el hacer contra los activismos, la soberanía alimentaria, la semilla, etc. ¿no? Todo esto. Pero quería terminar. Y entonces, con todo esto, ¿cómo vemos que funciona el sistema? Si nosotros vemos aquí el mercado quiere decir producción para el mercado, consumo de mercado, distribución por mercado, etc. ¿no? Este mercado, ¿cómo se aguanta? Bueno, tiene dos grandes pilares. Uno, que todo el trabajo del hogar, los cuidados, etc., que entrega mano de obra a este mercado. Y por otro lado, al hacer este nexo con el ecologismo, tiene otra pata que es la naturaleza. El mercado despoja a la naturaleza de todas las materias primas, energía, agua, etc., para acumular capital. Entonces, claro, su objetivo es la acumulación de capital en manos privadas y cada vez menos. Si miramos las grandes plataformas, los grandes ricos se van disminuyendo. Y entonces, y por otro lado, decimos, bueno, ¿cuál es su objetivo ese? ¿Cuál es su objeto de estudio? El mercado. Y estas dos patas que tengo aquí que aguantan el mercado, ¿por qué lo pueden aguantar? Porque no tienen, o sea, aquí no hay contabilidad, ninguno de los dos. ¿Qué precio tiene la vida de un niño? Bueno, hoy hay ideas que no tienen, o sea, que no valen nada, pero esto es una cosa del asesinato que está haciendo este sistema. Entonces, hay ideas que no valen nada, pero si nosotros nos miramos aquí, a ver, ¿qué precio tiene el hijo de cada uno? Tiene precio. ¿Qué precio tiene aquí la fotosíntesis, por ejemplo? La necesitamos para vivir y no sabemos hacerla. O sea, lo hace la naturaleza. ¿Qué precio tiene? Entonces, traspasan costes aquí que aquí no tienen precio. Entonces van destruyendo todo esto con su pata de afirmación. Bien, no voy a hablar ya de esto en el siguiente. Ahora le pasaré el testigo a Maya y Tita hablará después de lo que ya toda la economía feminista que se ha creado en la Ambiayana, diversa y la colonial, etc. ¿no? Ya no voy a entrar. Muchas gracias. Hay las cosas que querríamos decir que resulta realmente difícil sintetizar. Yo tengo un poquito la labor de cuáles son algunos de los conceptos clave que hemos ido construyendo en todo este tiempo juntas, en los últimos, ponle lo que sea, 20, 30, 40 años, que cada quien hemos llegado en el camino en un momento. Ese es un poco mi cometido. Intentaré vincularlo con cuáles creo que son los retos, o sea, desde ese recorrido, los retos de la economía feminista que nos enreda hoy. Entonces, por empezar, yo diría 3 conceptos fundamentales que tienen que ir juntos, que no se puede quedar ninguno por separado. Sobre todo el último de ellos que mencionaré, que es el tema de cuidados, porque a veces parece que se reduce la economía feminista a cuidados. Y es un elemento clave, pero la economía feminista plantea más cosas, sobre todo los cuidados en un marco más amplio. Entonces, 3 conceptos clave: sostenibilidad de la vida, conflicto capital-vida y cuidados. Empezando por el primero. Sostenibilidad de la vida es como nuestra apuesta de corazón y de raíz. Es una apuesta por mirar desde otro sitio y por construir otra cosa. Entonces, pues es una apuesta por descentrar a los mercados como aquello que nos obsesiona a la hora de entender el mundo, como aquello que rige cómo entendemos el trabajo, cómo entendemos el bienestar, cómo lo entendemos todo, ¿no? Pero sobre todo es
una apuesta por mirar desde otro sitio, porque lo que queremos es denunciar un mundo donde los mercados están en el centro y esto se hace a costa de la vida. Entonces necesitamos mirar desde otro lugar para poder cuestionar un mundo donde los mercados están en el centro a costa de la vida. Entonces la apuesta por la sostenibilidad de la vida en el centro nos ha permitido, o sea, ese decir que economía no es dinero, que trabajo no es lo que se paga, que economía son los procesos que sostienen la vida, que generan los recursos imprescindibles para satisfacer nuestras necesidades o deseos, las necesidades que se decía desde las compañeras de Mesoamérica. Entonces, decir esto nos ha permitido sacar a la luz un montón de trabajos ocultos, un montón de trabajos que no entran en esa contabilidad que estaba diciendo Cristina. Y hemos nombrado algunos, pero nos queda muchísimo por nombrar. Nos ha permitido sacar a la luz desigualdades que pasaban ocultas, las desigualdades dentro de los hogares, pero más allá, las desigualdades que atraviesan hogares también, las desigualdades cada vez más entre lo urbano y lo rural, que las vamos nombrando. Entonces, permite nombrar cosas que antes no nombrábamos, pero sobre todo, yo creo que hablar desde la sostenibilidad de la vida nos da como mucha rebeldía, mucha fuerza política, porque no estamos hablando desde su terreno, desde los mercados, sino que estamos hablando desde el nuestro, que es la vida misma. Y desde aquí nos da, yo creo que una compañera, Micaela, nos da mucha capacidad de ver lo que los mercados no ven, o lo que nos tapan con los indicadores, los números y los procesos de mercado. Entonces nos da capacidad, por ejemplo, para hablar de crisis cuando el resto no habla de crisis. Nos da mucha lucidez el mirar desde la vida, da mucha fuerza política, porque estamos peleando por cosas concretas, por vidas concretas, y nos da también, creo, mucha capacidad para democratizar el conocimiento. Porque si tenemos que hablar de tipos de cambio, de balanzas de pago o de cosas de esas, algunas podremos, otras no podremos, pero si tenemos que hablar de la vida concreta, todas podemos hacerlo. Entonces yo creo que esta es una apuesta fundamental que se hizo desde el principio y en la cual nos sustentamos, ¿no? Y hablamos de sostenibilidad de la vida, porque al final lo que queremos decir es que la vida no es por casualidad, ni por arte de magia, ni por intervención divina, que la vida es porque la hacemos posible. Porque la vida es una posibilidad, no es una certeza. La vida es vulnerable, decimos, y para que la vida sea, hay que hacerse cargo de ella. Y eso es la economía. Entonces, esta idea de vulnerabilidad la hemos vinculado y decimos, la única manera de hacernos cargo de la vida vulnerable es junto al resto, en interdependencia con las demás y en ecodependencia, en el marco de un planeta vivo. Y estas son palabras que quizás han sido un poco teóricas y académicas, que desde otros contextos fuera de la Europa blanca urbana que se mediera, se vinculan de una manera como mucho más directa con experiencias de vida, donde la vida mía no es la vida mía sola, sino que es la vida con el resto, que es la vida en una tierra viva. Y aquí nos van apareciendo las ideas de territorio-cuerpo, de territorio-tierra, o de cuerpo-tiempo-territorio. Yo todavía no sé muy bien cuál, si tiene que haber si quedará al final como patrimonio común uno de estos conceptos o si seguirán bailando todos, esto de territorio, cuerpo, tierra, tiempo, pero desde luego por aquí está viniendo como una gran oleada que nos lleva a pensar la economía feminista desde otro sitio que tiene mucho más que ver con el transformarnos desde dentro y no tanto pensar el mundo desde fuera. No sé si bueno, luego podremos hablar. Entonces, primer concepto, sostenibilidad de la vida. El segundo, cuando miramos desde acá, ¿qué es lo que vemos? Un mundo donde la vida en absoluto está el sostener la vida, el hacerse cargo de la vida vulnerable, en absoluto es el eje vertebrador del sistema. Y desde ahí lo que hemos denunciado es que es justo al contrario, que el sistema hace negocio sobre la explotación de lo vivo, de las vidas humanas, de la vida de la tierra, de la vida de los montes, del agua, de lo vivo en su conjunto. Y esto hemos dicho que es un conflicto del capital con el trabajo, pero más allá es del capital con todos los trabajos, los que se pagan y los que no, es un conflicto con la vida en un sentido más amplio. Y esta denuncia del conflicto capital-vida coloca a la economía feminista, a diferencia de la economía del género, en una posición claramente anticapitalista, entendiendo el capitalismo como ese entramado de sistemas de opresión, como esa cosa escandalosa. Entonces, tiene una raigambre política antisistema muy fuerte desde el principio. Ojo, que la idea de conflicto capital-vida también hemos ido viendo claramente que no significa que el conflicto con todas las vidas concretas sea igual. Por un lado, decimos que es un conflicto clarísimo con la vida del planeta, con el conjunto de lo vivo en la Pachamama, en la Manubra, como cada quien lo llamemos. Pero luego, en su aterrizaje en las vidas con... 5 minutos, madre de Dios.
Entonces, el conflicto capital-vida se aterriza de manera muy desiguales y necesitamos ver de qué maneras desiguales se aterriza para construirlo como un problema común. Porque si no, vamos a nombrarlo como un problema común negando las desigualdades que nos atraviesan y aquí no vamos a ver. En segundo lugar, hemos visto que el conflicto capital-vida no significa decir que en el capital no haya vida, como decía Fernanda ayer, sino que el capitalismo construye regímenes de vida que son súper tóxicos con la vida. Esa idea de económicos que decía Cristina antes. Tercer concepto, la idea de cuidados. La idea de cuidados ha sido muy potente para poder nombrar toda esa dimensión invisibilizada que está sosteniendo un sistema construido en torno a la lógica de acumulación, como comentaba Cristina. Pero cuidado con los cuidados, porque a día de hoy quizá tenemos la palabra un poco hipertrofiada o la usamos para nombrar demasiadas cosas que son distintas. Aquí, estos días, ayer ya estuvimos hablando de esto, pero diría, al menos tenemos que distinguir los cuidados que nos gustan, los que queremos poner en el centro, cuidados piratas, los llamaban ayer rebeldes, y los que no nos gustan nada, que son aquellos con los que queremos acabar, porque son los que están sosteniendo el mismo sistema. Como dirían las compañeras, sin nosotras no se mueve el mundo, pero ¿qué mundo estamos moviendo? O sea, desde esa fuerza de sostener el mundo, saber que queremos construir un mundo distinto. Estos serían tres conceptos clave y yo quería terminar diciendo, necesitamos una economía feminista que sea herramienta de lucha, como dicen las compañeras de la SOC, que sea una herramienta que nos active. Y para que sea una herramienta de lucha, la economía feminista tiene que lograr conjugar teoría y práctica. Entonces tiene que construir un conocimiento que esté vivo, que se alimente de lo que sucede y al mismo tiempo las prácticas tienen que tener capacidad de nombrarse, porque lo que no nombramos no existe. Yo creo que la economía feminista hasta ahora la hemos usado mucho para describir el sistema con el que queremos acabar, el modelo que nos mata, pero necesitamos usarla cada vez más para nombrar las grietas en el sistema, las horizontes, las grietas de esperanza. Tiene que ser colectiva, y ser colectiva es un ejercicio muy duro a día de hoy, porque si hablamos de la economía feminista como conocimiento, vivimos en un mundo con un régimen de individualización absoluta del conocimiento, hay que citar, hay que poner nombres. Entonces, ¿cómo rompemos con eso? Y si hablamos de práctica, también tenemos una tendencia enorme a buscar, por ejemplo, héroes o heroínas individuales. Entonces, ¿cómo escapamos de esa individualización que nos carcome? Y una herramienta de la economía feminista como herramienta de lucha tiene que ser internacionalista. Y yo creo que este es quizá el gran salto que da hacia donde yo podría entender este encuentro, que intenta construir ese internacionalismo con fuerza, ¿no? Y para que sea internacionalista no tiene que formar parte de ese ejercicio de colonialidad del saber del que hablaba Cristina, donde hay tantas voces a las que no escuchamos, porque no son voces que nos den, sino voces que no tenemos capacidad de oír, y las hay en el norte global, no escucha el sur global, pero tampoco escucha sus propios sures, no escuchamos a las mujeres campesinas, a las mujeres populares, a las mujeres migradas. Entonces, ¿cómo hacemos para escucharnos todas, para callarnos algunas también, para hacernos cargo del lugar de iniciación, del lugar desde el que hablamos? Por ejemplo, ¿cómo podemos ir con la idea de que los cuidados se resuelven a través del estado de bienestar urbi et orbi, en cualquier sitio, cuando sabemos que el estado de bienestar ha sido una excepción histórica, sostenida sobre la desigualdad global? Entonces, hacernos cargo de todo esto, ¿no? Para que sea internacionalista necesitamos también juntas tener capacidad para comprender procesos que nos atraviesan a todas, procesos globales, porque la economía feminista como herramienta de lucha se arraiga en el territorio, pero tiene que tener capacidad de entender procesos globales, porque el poder corporativo es global y lo atraviesa todo. Porque el proceso de ataque a la vida y de precarización de la vida lo atraviesa el conjunto del mundo, y esto, las que habitamos las zonas de acumulación, lo que nos está diciendo es que tampoco estáis a salvo, porque la acumulación por despojo no acaba nunca, y eso nos pone en otro lugar de responsabilidad global, ¿no? Y por último, necesitamos también, creo, en esta herramienta de lucha internacionalista, construir horizontes de ilusión compartidos. Horizontes de ilusión no significa que tengamos recetas cerradas, que tengamos súper definido el lugar de llegada. No significa también hablar de un horizonte compartido, no significa decir que no haya conflictos, porque necesitamos verlos y abordarlos, porque nos atraviesan desigualdades. No significa hablar de horizontes, tampoco significa hablar solo del futuro, sino también de ahora. Pero sí significa decir que necesitamos algo que nos pueda movilizar, que nos pueda aunar, que nos pueda construir una emoción compartida, que nos pueda activar en esa lucha,
en defensa de la vida, porque vivimos un momento de un ataque durísimo a la vida, donde hay ataques directos de muerte, donde hay ataques que significan malvivir, donde hay ataques que significan dolor y sufrimiento. Entonces, en un momento de un ataque muy duro a lo vivo, en el sentido más global y más planetario, necesitamos un horizonte compartido de, y aquí utilizo palabras que no vienen del norte global precisamente, de reconstruir la trama de la vida, el entramado de la vida, porque lo hemos roto tanto en el sentido de cómo estamos por dentro, que estamos absolutamente desarraigadas, muchas de nosotras, y lo hemos roto en el sentido de que no tenemos lo vivo como aquello que nos vertebra y nos une. Entonces, ¿cómo podemos retejer juntas la trama de la vida y qué papel puede tener una economía feminista internacionalista como herramienta de lucha? En este proceso yo creo que es como uno de los grandes elementos que nos va a atravesar en los días que siguen. Gracias. De un movimiento de mujeres y feministas de Mesoamérica que se llama Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, y que dentro de nuestra genealogía como mesoamericanas pues tenemos unas ñañas, unas mentoras, y entre esas mentoras está Maya, que me la encontré por ahí, haciendo una búsqueda, me encontré un artículo que ella escribió, me parece una experiencia en Colombia, que me encontré de repente con un concepto tan diferente que era el concepto de la ciudadanía. Entonces yo quiero honrar aquí a Maya por lo que ha significado para las mesoamericanas como posibilidad. Quiero también honrar a Cristina. Cristina, hemos aprendido mucho y yo creo que ellas dos, junto con otra mujer que no puedo dejar de nombrar, que es Antonella Pitti, Antonella, que ha sido tan importante, también fue muy importante en el desarrollo de la propuesta de las mesoamericanas. Quiero también poner a Ana Espino, a Norma Sanchís, a Miriam Nobre, que somos mujeres que venimos de un linaje de mujeres feministas que tenemos muchos años de estar en esta región luchando contra el libre comercio. Digamos, con Alma y con Norma y con las compañeras de la marcha, nos encontramos hace muchos soles y muchas lunas, cuando no teníamos los hilos de plata en la cabeza. Nos encontramos en las luchas, en los espacios mixtos, en la lucha contra el alcohol. Y yo igual que Corina, que la veo ahí también con sus hilos de plata, o sea, son compañeras que de la mesoamericana reconocemos y honramos como nuestras ancestras, como nuestras ñañas, ¿verdad? Y que somos herederas de una lucha que es una lucha colectiva, ¿verdad? Las mesoamericanas somos un movimiento que articula alrededor de 15.000 mujeres del sureste mexicano, de Chiapas a Panamá, y que recuperamos desde una postura política el concepto de Mesoamérica, no de Centroamérica. Mesoamérica como una identidad histórico-cultural desde la cual nos posicionamos para ver nuestra historia y entendernos de otra manera. Somos alrededor de 15.000 mujeres, donde hay un colectivo enorme de mujeres mayas en Guatemala, ¿verdad? Siendo tan grosera de nombrarlas a todas mayas, que son tan diversas, mujeres tan diversas de sus pueblos, que también tenemos una marca muy importante de las celtales, las choles, de
de Chiapas, con todos sus aportes sobre el buen vivir, sobre el vivir bien, sobre la vida digna desde Guatemala, desde Uxcat, ¿verdad? Que son los lugares a los que nosotras hemos vuelto a ver, ¿verdad? Entonces creo que ya dije que somos alrededor de 15.000 en toda la región, somos un movimiento, no somos una organización, somos un movimiento y así nos vivimos. Entonces, y reiterar que nacimos dentro de la resistencia a los tratados de libre comercio, de una resistencia antineoliberal, pero sobre todo de una resistencia anticapitalista, pero que también asumimos una resistencia antirracista. Una como yo, que he sido nombrada mestiza, no sé quién soy, porque yo soy fruto de una mezcla que fue una mezcla no haciendo turismo, somos fruto de la violencia. Mi mestizaje es fruto de una violencia matricial que nos ha configurado. Entonces, bueno, esos somos las mesoamericanas. Quiero decir que la economía feminista nos cambió la vida, nos cambió la ética y nos cambió el proyecto político. Ha sido la economía feminista de la ruptura, en una imbricación, porque no es una intersección muy erótica con las cosmovisiones de los pueblos originarios, que es donde nosotras volvemos a ver. Ya dije que somos más o menos 15.000, más o menos 220 organizaciones de mujeres a lo largo de la región, la mayor parte mujeres de territorios, no de sectores sociales, mujeres de territorios donde la mayor parte son de pueblos originarios, ya dije, celtales, tzotziles, choles, mayas, lencas de Honduras, náhuatl y pil de El Salvador, cabecas de huetares de Costa Rica y mujeres nobres de Panamá. Son la mayoría de las mesoamericanas, son mujeres de pueblos originarios, mujeres de territorios rurales, urbanos y mujeres del mar, mujeres de las costas, pescadoras artesanales, son mujeres que están luchando la vida en las costas. Y también tenemos mujeres, muchas mujeres, de algo que nosotros nombramos que son identidades políticas también, pero que las nombramos como mujeres de territorios temáticos. Por ejemplo, tenemos organizaciones de trabajadoras domésticas, tenemos organizaciones de mujeres trans, de mujeres lesbianas, bisexuales, trabajadoras sexuales, muchas mujeres en Mesoamérica que están organizadas como mujeres viviendo con VIH, mujeres jóvenes, tenemos mujeres que se nombran agrodescendientes, que son mujeres que descienden de algo que antes hubiéramos llamado mujeres campesinas, que se asumen agrodescendientes y mujeres migrantes, y que es una economía feminista, la de las mesoamericanas, que se potencia a partir de las cosmovisiones de los pueblos originarios mesoamericanos y de Abya Yala, y que mantiene la vigencia en la medida en que las mesoamericanas mantenemos un arraigo territorial y una acción de resistencia, pero sobre todo una acción de existencia, que es tal vez lo más transgresor de lo que hacemos. Haber hecho la decisión política y ética de reexistir, no solo de resistir, sino de reexistir, ¿verdad? Reconociendo que somos un movimiento que resiste y reexiste
a partir de una propuesta política y ética antisistémica, que reitero no es solo antineoliberal, sino que es anticapitalista, y en donde la postura antirracista es muy importante. Nacimos dentro de la resistencia social cuando andábamos en los espacios mixtos con los machos. Cuando andábamos en esos espacios mixtos, nacimos dentro de la resistencia social al libre comercio. En esos espacios que tenían posturas antineoliberales y anticapitalistas, pero no necesariamente suscribían apuestas antipatriarcales y antirracistas. Ya para el 2003, porque ya somos grandes, tenemos muchos años de existir, ya teníamos una casa propia. Ya habíamos para el 2003 integrado las mesoamericanas en resistencia con una agenda centrada en la agenda económica de las mujeres. Y ahí es donde se da el cruce con la economía feminista, ¿verdad? Porque nosotras pues tenemos una historia en donde también hay que decirlo, o sea, no nacimos en una maceta, pasamos por los proyectos productivos, por todos esos lugares pasamos hasta que nos fuimos aclarando, y el encuentro con Cristina, con Antonella y tal vez con compañeras de la Marcha Mundial en un encuentro, en un curso en Ecuador, fue definitivo, fue un parteaguas. Habernos encontrado en ese curso con la economía feminista, pues nos abrió la mirada. Muy importante fue, porque también nosotros teníamos dentro de esa historia que teníamos muchas compañeras vinculadas al tema de los microcréditos, al emprendedurismo, a los proyectos productivos, pero la economía feminista nos amplió la mirada y muy rápido nos orientamos a la defensa de los derechos económicos en un sentido más amplio, poniendo los temas de tierra, de biodiversidad, de agua, de las semillas, ¿verdad? El tema de las semillas, tan importante, el aire, el trabajo remunerado digno, y también la generación de ingresos, porque también nosotras entendemos, digamos, en las mesoamericanas, acuñamos un concepto que es el de experiencias económicas de resistencia, que es tal vez como el más radical, que eso tiene implicaciones desde lo personal hasta lo organizativo, y en donde afirmamos que hay que descuidar, que tenemos que descuidar, que hay que quitar tiempo y trabajo del cuidado de otras y otros, horrible suena, ¿verdad? Espantoso. Pero que hay que descuidar, y que es muy importante tratar de trabajar menos. Entonces, hay un proceso en donde nosotros logramos visualizar lo que llamamos experiencias económicas de resistencia, con un concepto de lo económico más amplio, y tenemos también iniciativas de generación de ingresos. No le llamamos microempresas, o sea, no usamos esas palabras. Le llamamos iniciativas de generación de ingresos, que es lo que las compañeras tienen que hacer para hacer la gestión de su vida, porque tenemos la vida puesta en el mercado, a pesar de que hay avances en términos de la producción y, bueno, en muchos campos. Ya casi voy a terminar. Les quiero decir que no lo traje, que lo tengo aquí conmigo, pero no aquí, que tal vez, pues, que lo más sexy de esto que hemos hecho es que
tenemos una propuesta de formación que es una propuesta de formación muy potente, está publicada, que se ha hecho también en el Estado español, digamos, en una relación con la cooperación que trascendió los euros, y se está haciendo en el Estado español, pero que tal vez es una de las cosas más potentes que tenemos. Un proceso de formación que tiene 5 módulos, que está todo escrito con todos los instrumentos, con un proceso colectivo de creación de instrumentos para trabajar estos temas y bueno, pues agradecer esta historia. A mí también en lo personal me cambió la vida, puramente personal. Me pasó por la mitad de la cama, me cambió la vida. Entonces yo la verdad es que tengo, y a nombre de mis compañeras, tenemos un agradecimiento muy grande con las ñañas, con Amaya, con Cristina y con todas ustedes que mencioné, que están en nuestra memoria y en nuestro corazón. Muchas gracias. Cuánto hemos crecido. Agradecer, saludar, y voy a tratar de evitar reiteraciones, pero sí decir desde dónde voy a hablar, porque eso puede ayudar a explicar cualquier recorrido que voy a hacer y los énfasis que voy a poner. Bueno, yo soy economista, he sido académica, militante política, militante social. He compartido espacios, como se han dicho acá, en Uruguay y en la región. Y quiero decir que, más que es una casualidad, pero mis primeras lecturas feministas eran de compañeras de Panamá y compañeras que estaban en Nicaragua en la revolución. Así que uno va como acercándose a esa mirada desde lugares bastante diversos. Entonces, desde ese lugar, a mí lo que yo quisiera hoy es como señalar que hay algunos conceptos, algunas ideas de la economía feminista que a mí me parece que en América Latina hemos contribuido a crear y a recrear en un contexto específico, político y económico muy distinto a aquellos conceptos y aquellas lecturas que hacíamos en una formación, como yo digo, de experiencia prácticamente autodidacta, porque nosotras, las latinoamericanas, tenemos la posibilidad de estudiar economía feminista hace muy poco tiempo en instancias formales de educación. Entonces, autodidacta que hemos ido aprendiendo en un intercambio con las organizaciones sociales, en esto que Amaya hablaba, teoría y práctica, con otras disciplinas. Hoy venimos para acá hablando la importancia de la sociología en América Latina para empezar a entender el mercado laboral, el trabajo, el empleo. Entonces, en ese intercambio que ha sido más fértil que lo que a veces hemos podido desarrollar adentro de la academia, que todavía sigue siendo bastante estrecha, y que nos ha permitido ese recorrido, encontrar un derrotero de la economía feminista en nuestra región, que creo que nos permite no solo entender la situación de las mujeres, de las disidencias, de los colectivos discriminados y segregados, nos ayuda a entender, a interpretar y por lo tanto yo creo que a tratar de modificar la realidad que nos rodea. Esa idea me parece muy importante. En particular, la idea de la existencia de relaciones sociales de género desde una perspectiva feminista ha sido extraordinariamente importante en nuestra región para poder analizar de manera más amplia y más compleja las relaciones de poder. Sabemos que las desigualdades en América Latina, aquí se ha dicho, son diversas, se asientan en diferentes relaciones sociales que vienen desde la colonización hasta el presente, que tienen bases en la economía, en la política, en la cultura, en la religión.
Entonces, ha sido muy importante, y sobre todo ha sido muy importante, porque este concepto de relaciones sociales de poder, de desigualdad, lo hemos ido analizando e interpretando en el marco de la resistencia al autoritarismo, la resistencia a las dictaduras, en la recuperación de las democracias, y de estas democracias permanentemente amenazadas. Estamos siempre en una situación en disputa. Nunca la terminamos de conquistar. Ya no hablamos de la democracia en ese código, no, la democracia formal, formalita, esta que se supone que debería estar súper consolidada. Entonces, me parece que ese es como algo muy importante desde el feminismo y que también ha sido un aporte para nuestro análisis como economistas feministas o dentro de la economía feminista. En segundo lugar, me interesaría decir que uno de los temas o los tópicos como señalaba en los artículos que ha sido más difícil para algunos, por lo menos, de incorporar en nuestro discurso, nuestro análisis, ha sido esta relación entre desigualdad de género, entre feminismo y macroeconomía. Porque es difícil, ¿no? Porque a veces es difícil entender la macro, porque no saben las cosas como las que se mencionaban acá. Pero nosotros hemos tenido la posibilidad de Argentina, lo voy a decir de manera irónica, por supuesto, ahora que está de moda el experimento como método y técnica de investigación, de tener experimentos naturales con frecuencia, crisis económicas y financieras que nos han permitido ver en la realidad cómo reaccionábamos las mujeres adentro de los hogares con base en el trabajo no remunerado, con base en el trabajo remunerado, sobre quienes se apoyaba la recuperación luego de la crisis. Es decir, la interacción entre la austeridad, la deuda, el comercio internacional del que nos hablaba Tita, es decir, yo creo que son esos experimentos naturales que debemos tener que vivir porque mañana estamos haciendo, ¿no?, una experiencia de laica por un tratado de libre comercio con América Latina y pasado mañana resulta que el proteccionismo hace, bueno, y todo lo que nosotras y nosotros sabemos bien cómo es. En tercer lugar, muy importante, me parece muy importante, lo mencionaba creo Cristina y también se mencionaba en la mesa, y es la noción de trabajo. Y es esto, ¿no? Es decir, cualquier estudiante de primer semestre de economía te dice perfectamente qué cosa es trabajo, ¿no? Qué trabajo es empleo. Pero nosotras hemos podido, y me gustó mucho que dijeron encontrar como los trabajos ocultos, porque no solamente esta noción de trabajo de la economía feminista nos permite entender y comprender qué pasa con lo que las mujeres hacemos cuando no nos pagan por hacerlo, qué pasa cuando las mujeres cuidamos a alguien, sino que también nos enseña y nos permite entender, conocer mejor estos mercados laborales, que no son como los mercados laborales de los libros de texto, donde hay trabajo público, trabajo no remunerado, trabajo mal remunerado, trabajo precario, y por supuesto, donde las mujeres tenemos una importante inserción. Entonces me parece que ahí, y creo que hemos sido reconocidas en algunos ámbitos, incluso académicos, como más serios, por encontrar herramientas nuevas y formas de interpretación que nos permitan conocer mejor los mercados laborales, captar mejor y entender las dinámicas. Finalmente, quisiera terminar con la cosa de los cuidados. Yo también tengo cada día más reflexión crítica, autocrítica sobre los cuidados. Y tengo mi propia idea. Pero a mí me gustaría insistir en algo que yo creo que no está presente y que es tan importante en nuestras ciudades latinoamericanas, especialmente, y que tiene que ver con que cuidados a nosotras, a nosotros, no es solamente qué hacemos con los niñitos dependientes del hogar nuclear que mamá y papá tienen que salir a trabajar. No es, que también es, el problema de las personas, los adultos mayores, que cada día son más, que
nacen menos y tenemos cada vez más adultos mayores, que también lo es. Tenemos una noción amplia de cuidados en todos los barrios donde las y los adolescentes están a merced del narcotráfico, la violencia, el descuido. ¿Quién nos cuida? ¿Quién cuida? Y me parece que eso lo tenemos que incorporar, porque todas las formas de violencia patriarcal, machista, que se generan en esos ambientes descuidados lamentablemente, me parece que los tenemos que conectar. Así como conectarlos, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con los recursos naturales en una región donde el abuso, el extraabuso, la explotación de los recursos naturales va exactamente en contra de estos principios de los que nos hablaba María recién y que tienen que ver con la vida. Yo creo que toda esta, yo no sé si creación, pero toda esta recreación de ideas, toda esta reflexión conjunta, incluso como decía Tita, en ámbitos mixtos, de varones y mujeres, en ámbitos políticos, etcétera, en América Latina, toda la realidad que nos estuvo rodeando, al menos en las últimas 3 décadas, yo creo que nos permitieron parir un feminismo que tiene un reflejo muy importante aquí en Argentina, pero que yo creo que es un feminismo insurgente, absolutamente insurgente, aliado a la economía feminista y bueno, y llegamos hasta acá. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Maya, Alma, Tita y Cristina. Y entonces hemos dado la apertura formal. Quería, porque ustedes no se piensen que esto se organizó solo así, pasar a la segunda tanda de agradecimientos del inicio que mencionamos. Me parece importante, dado que ahora se viene la mesa de las economistas, la miro a mi amiga querida Corina Rodríguez Enríquez, y con ella quería agradecer especialmente a las economistas de la casa que nos acompañaron y nos ayudaron y son parte también de la comisión organizadora de IAES. Cori, a la cabeza por supuesto, Marina Rubinstein, Pato Lozada, que es del Comahue, Daniela González, que es del Comahue, Marian da Silva, del Comahue, Flor Piso, muy Julia, y Carla Campanale, que es de aquí, y la amamos también y nos ayudó tantísimo. Y Ruth Se Me Voy, gracias por todos esos acordes. A las organizaciones amigas que nos acompañaron y que también hicieron posible que nos podamos trasladar, llegar hasta aquí. Principalmente al Observatorio de la Guerra de la Globalización, la INEP, la veo por ahí a Débora de Antonio, agradecer muchísimo a Dimus, a la CHES, a la FEX y a REAS, Red de Redes. Gracias por todo, gracias por venir.